Lucas 4, versículos 16 al 21. Le puse como título a esta predicación: la vida cristiana se trata de Jesús. Diga conmigo eso. La vida cristiana se trata de Jesús, porque me llevó a pensar varias cosas, porque en realidad los seres humanos, a causa de la naturaleza caída, tenemos la tendencia constante todos a pensar de que la vida cristiana depende de nosotros, y de que el mundo depende de nosotros, y que del universo depende de nosotros. Y llegamos a los pies de Cristo, y algo que tenemos que entender, y es supremamente importante, es que el cristianismo y la vida en Cristo depende de Él y no de nosotros. Él es el protagonista en nuestras vidas y necesitamos entenderlo. Y aquellos que de alguna manera queremos seguir a Cristo, tenemos que experimentar ese nuevo nacimiento que nos lleva a pensar correctamente la vida cristiana. Diga, pensar correctamente. Un nuevo nacimiento significa una nueva mentalidad, una nueva forma de vida que el Señor establece en nosotros, que es algo muy difícil de explicar, es misterioso, es algo que lo hace Dios. Pero quiero compartir esto con usted y quiera el Señor que hoy podamos salir de este lugar no solo convencidos, sino convertidos a la vida en Cristo. Lucas 4, 16 al 21 dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amado Padre Celestial, en esta mañana hemos venido a tu casa y quiero pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que repartas el pan de vida, que toques lo más profundo de nuestro ser y nos ayudes a crecer, Señor, en tu palabra, a tomar la decisión de querer madurar a partir de ese milagro inexplicable que hiciste al transformar nuestra naturaleza cuando te hemos recibido en el corazón. Yo quiero pedirte, como alguna vez te pidió, Señor, Juan, diciendo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Háblanos, Señor, por favor, porque tú dijiste hace 2000 años, ese día tú dijiste: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Jesús entra por la fe en la vida de una persona, comienza lo que llamamos el nuevo nacimiento, ¿cierto? Todos escuchamos cuando llegamos a la iglesia, llevamos un tiempo y nos compartieron del nuevo nacimiento, ¿cierto? Pasamos de ser pecadores frecuentes a santos que en ocasiones pecamos. Diga eso, por favor. Pecadores frecuentes a santos que a veces pecamos. Hay una transformación, hay un entendimiento. ¿Qué significa? Santo significa apartado para Dios. Ahora, eso no quiere decir que en ese proceso de santificación que Dios va haciendo a través de la obra que se manifiesta y el Espíritu Santo nos va enseñando a recuperar y a entender y nos va iluminando para que la palabra de Dios se haga viva en nosotros y se haga un estilo de vida. En ese proceso podemos pecar. Ahora, cuando una persona de verdad conoció a Cristo y se convierte en una persona apartada para Dios, cuando cae, porque todos podemos caer, el que piense estar bien, cuide que no caiga, dijo Pablo, después de
compartir lo que significó la desobediencia y el pecado en el desierto, por lo cual tanta gente no pudo llegar a la tierra prometida, ¿cierto? Eso lo va en 1 Corintios 10, si usted mira, ese capítulo es impresionantemente apasionante. Lo que quiero decirte es que la persona que no siente pesar por fallar a Dios o por cometer algo que sabe en su interior que no está bien, la persona que no siente pesar por eso, es posible que tenga que revisar si realmente ha nacido de nuevo en su vida. Porque vivir en un estado permanente de pecado, practicar el pecado, significa no haber experimentado un nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo, el Evangelio lo que siente es pesar cada vez que la conciencia, eso que nosotros tenemos y que los animales no tienen, empieza a marcarnos que algo no está bien. Y sobre todo el Espíritu Santo empieza a hacernos ver que hay cosas que Dios dice que necesitamos entender. Por eso es bien importante que tú leas la palabra y que estudies la palabra y que conozcas la palabra. Hoy se ha dejado el libro de lado en muchos lugares. Por eso tenemos que entender, la iglesia depende de Jesucristo, la vida del cristiano depende de Jesucristo, todo depende de Jesucristo. Para mucha gente Jesucristo todavía es el genio de la lámpara, que tengo que frotarla cada vez que tengo un problema y acudo a Él. Muchísima gente vive solo en la dimensión de caer de problemas, dificultades, deudas, circunstancias, ruinas, disensiones y problemas constantes, y entonces ahí sí es cuando vamos a orar. Y la oración solo depende de lo que Dios haga por mí y no de quién yo pueda hacer para Dios. Entonces la oración se vuelve tan egoísta como nuestra forma de vivir sin Cristo. Y dame de acá y poneme de allá, ¿cierto? Que mi suegra por favor se vaya en un submarino y que no vuelva a salir a la superficie, ¿cierto? Que mi esposa no me pida, que tenga plata, que no me pase esto, que me vaya bien, que esté todo bien y por favor cuídame en esto, ayúdame, sácame de esta que me metí, no sabía cómo salir. Y tantas cosas en las que nosotros nos centramos muchas veces en la oración. Pero necesitamos entender que el Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar a una oración correcta con el Señor. Por eso es tan importante tener una relación personal con Cristo. No te conformes con venir a la iglesia solamente, decirle que está a tu lado. No te conformes con eso. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y sucede algo que no lo podemos explicar. Es una transformación, porque nacemos del Espíritu y nos convertimos en hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra, ¿cierto? Creer en Cristo es una cosa. Mucha gente dice: yo creo. Fíjate, yo creo. Pero creerle a Dios, creerle a una persona, es que lo que esa persona dice y me dice que yo debo hacer, y lo que me recomienda y lo que me ordena o lo que me manda a hacer, digo, yo le creo. Entonces lo que está diciendo es bueno para mí porque esa persona está a mi favor, y lo que me está diciendo que yo haga quiere decir que eso es bueno para mí, aunque no me parezca, aunque quizá no esté de acuerdo porque lo que siento o mis deseos y mis pasiones dicen otra cosa, pero lo que me está diciendo es lo correcto. Entonces, por encima de todo eso, si me dice algo, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no solo creo en Él, sino que le creo a Él. El espíritu muerto recobra vida a través de Jesucristo y obtenemos lo que se llama una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza, somos seres transformados, no formados. Somos seres que de la muerte pasamos a la vida. ¿De qué muerte? La muerte espiritual. La muerte espiritual a causa del pecado, que es lo que heredó toda la raza humana. El egoísmo por sobre todas las cosas, las pasiones, los deseos personales y una vida centrada en el yo. Por eso la vida cristiana a veces se vuelve para mucha gente una vida intrascendente, una vida que no se transforman las circunstancias, porque antes de transformar las circunstancias lo que Dios quiere es transformarme a mí. Diga eso, por favor. Antes de transformar las circunstancias, lo que Dios quiere es transformarme a mí. Por eso vivimos diferentes circunstancias, por eso suceden cosas en la vida,
Por eso, después que nos pasaron esas cosas, cuando las entendemos, eso nos hace personas que vamos madurando, somos más sabios, ¿cierto? Una mujer antes de ser mamá piensa de una manera, después que nace su hijo piensa de otra, ¿cierto? Y bueno, los que siguen pensando igual es porque están mal, pero realmente el proceso normal de la vida, uno comprende a sus padres quizás ya cuando es padre, ¿cierto? Y yo muchas veces llorando le dije, Señor, cuánto dolor le causé al viejo, cuántas cosas, y le pedí al Señor durante el tiempo que pude entenderlo, que yo pudiera recuperar algo de tanto dolor y transformarlo en amor y en respeto y en honra a mis padres, porque no, en el tiempo quizá de adolescencia, de juventud, y mientras no conocía a Cristo, no podía comprender, hacía las cosas muy egoístas, ¿cierto? Los hijos somos egoístas, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Siempre estamos mirando a ver cómo acomodamos todo. Y entender esa dimensión significa madurar. Entonces, pasamos a una nueva naturaleza. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 24. Pablo dice unas palabras tremendas y dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Las obras de la naturaleza pecaminosa, dice, se conocen bien y se manifiestan de esta manera: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son circunstancias en la vida del cristiano. Ahora, podemos caer en algunas circunstancias, podemos caer, pero nos volvemos a levantar porque nos arrepentimos y nos alineamos con el Señor y seguimos adelante. Por eso tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Pero los que viven en esa dimensión, que practican tales cosas, o sea, que no sienten pesar, que le parece algo correcto, que le parece algo bueno vivir de esa manera en la vida, significa que esa vida no tiene revelación de quién es Cristo, de quién es Dios y de qué vino a hacer en tu vida. No hay un nuevo nacimiento, el espíritu sigue muerto. Ahora, ¿podemos caer? Sí, podemos caer, pero lo que sucede es que nos volvemos a levantar. Dice, y en cambio, el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir? ¿Que hacen esas cosas para ser salvos? No, es una respuesta a la salvación. Es una señal de que he nacido de nuevo. Es una forma en mi vida que manifiesta, que le he conocido a través de circunstancias de mi vieja naturaleza que se van transformando y van pasando a una manera de pensar y de vivir que me llevan a otra circunstancia. He crucificado. ¿Siento pasiones y deseos? Sí. ¿Tengo ganas de hacer cosas que antes hacía? Sí. Mi cuerpo me pide cosas y circunstancias que no están bien porque de obedecerle me haría ser infiel a mi familia, traicionar principios, quebrantar la lealtad, pero tengo ganas de hacerlo igual. Pero aunque tenga ganas, Señor, yo he crucificado eso, lo crucifico y muero a eso porque yo quiero caminar. Porque si tú pagaste un precio por mí, yo te doy gracias y quiero seguir adelante. ¿Entiendes? Una manifestación de lo que ya pasó, no es para que ya pase. La diferencia entre una persona religiosa que no tiene esa convicción de pecado, piensa todavía que si se porta bien va a alcanzar esas cosas buenas. Y no es así. Yo voy a alcanzar a vivir esa relación y ese gozo perpetuo que el Señor tiene porque le conocí. Y la respuesta va a ser mi naturaleza, va a ser querer vivir y querer hacer esas cosas que a Dios le agradan y que me llevan a mí a vivir mejor. Es una nueva naturaleza. Eso es lo que Jesús vino a darnos. Eso es lo que Jesús, el precio que pagó en la cruz del Calvario. Por eso, si nosotros nos quedamos ahí pensando, me tengo que portar bien para que Dios me ame, me tengo que portar bien para alcanzar la vida eterna, me tengo que portar bien para que me vaya bien, estás en un problema.
porque lo que yo tendría que decir es, porque Dios me salvó y porque Dios me ha bendecido, yo tengo que vivir mi vida normal y mi vida normal va a manifestar siempre el fruto del Espíritu y eso me va a llevar a una vida productiva, a una vida de bendición. Me abrirá puertas en el tiempo, me traerá problemas, pero siempre voy a salir al otro lado. ¿Por qué? Porque ya no soy como era antes, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús y no vivo como vivía antes. Es una nueva naturaleza, por eso Gálatas capítulo 5, sigo adelante, los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y sus deseos. Ya no vivo de esa manera. Es como si usted, vamos a poner el ejemplo, usted tiene un corderito y usted quiere que el cordero sea el guardián de la casa y que si viene alguien a atacarlo, el cordero lo defienda. No puede, el cordero no sabe atacar. Su naturaleza es de cordero. Pero si usted tiene un animal depredador, entonces si usted le pide que por favor le dé la patita a un león, usted vaya, no sé si alguien tuvo oportunidad de ir a un zoológico y ver un oso polar y vio que uno está acostumbrado a los peluches que venden en el tesoro y dice qué lindo el osito, este pinta bonito el osito, póngale la mano a un osito polar de verdad, póngale la manito así y usted se va a encontrar con que le falta un brazo en menos de lo que habla, de lo que pueda mirar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es depredadora. ¿Qué hizo Jesús? Cambia nuestra naturaleza depredadora por una naturaleza mansa. Y nos va a transformar. Ahora, dígale que está a su lado, es un proceso. Es un proceso, no es mágico. No es que, hoy soy cristiano, ahora te amo, lo quiero todo, mira bien, qué lindo. No es así. No es así, ¿cierto? No funciona de esa manera, Katica, no funciona, no es así. Es un proceso, entonces tropezamos, a veces nos creemos que estamos bien y el Señor permite ahí y tenemos que depender de Él y arrodillarnos y decir, Señor, sin ti no puedo hacer nada, y nos vuelve a levantar y volvemos a caminar. Sentimos pena, sentimos dolor por habernos creído la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Y salió la Postobón manzana y me liquidó. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos entender estos principios en nuestra vida. Juan 14, versículo 6, vamos a tocar muchos versículos conocidos y que Dios nos guíe y nos lleve a una decisión poderosa en esta mañana. Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto me enseña que en Jesús podemos encontrar tres cosas fundamentales. Uno, el rumbo correcto para mi vida. Diga el rumbo correcto para mi vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, tienen que caminar por mi senda, tienen que caminar por mí, tienen que pasar por mí, por mi palabra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, se hizo hombre y todo lo que Jesús dice es lo que ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Yo soy el camino, yo soy el rumbo para tu vida, dice el Señor. El que ande por ese camino no se extraviará jamás, dijo el profeta. Entonces en Jesús encontramos el rumbo correcto. En Jesús encontramos la verdad. Salimos de los engaños y tenemos contacto y conocemos lo que significa vivir en la verdad, vivir en una realidad. Cuando la verdad se establece, la mentira tiene que huir. Por eso es tan importante y tan precioso en la vida decir la verdad. Cuando hay cosas ocultas en la vida, cuando hay cosas escondidas, el Señor si le entregamos nuestra vida, las va a sacar a la luz. Es necesario sacar a la luz. ¿Por qué? Porque el acusador va a venir y va a querer destruirte y por ese lado va a tratar de meterse en tu vida y te va a llenar de un montón de pensamientos que no te van a ayudar a vivir en contacto con la realidad. Hay mucha gente que piensa mal de la gente o piensa que la gente piensa mal de ella, pero el problema es que ella piensa mal de la gente. Entonces así, tal es su pensamiento, dice la palabra, así es él. Entonces pensamos ahí, estamos que no nos quiere nadie, que estamos así. Y en realidad somos nosotros los que no tenemos contacto con la realidad. Vivir en la verdad es vivir establecidos en un estilo de vida que es lo que Dios dice. Y eso te va a ayudar a tener libertad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Jesús, y yo soy la vida.
¿Qué significa? Yo soy la vida. Es una forma de vida, un estilo de vida, una calidad de vida que el Señor nos da, que nos lleva a tener una existencia con un propósito eterno. Jesús vino a este mundo como hombre y a dar las buenas noticias, a darnos buenas noticias a los humanos, convertir las esperanzas que tenemos en realidades. Vino a sanar los corazones rotos y lastimados, acabamos de leer, por las adversidades de la vida, las ofensas, las tristezas, la convivencia que tenemos entre los seres humanos, las amarguras, las traiciones, el dolor, los abandonos, las mentiras, las decepciones que causa el pecado en nuestra vida. Jesús vino a pregonar, vino a gritar a aquellos que están cautivos, detenidos, aprisionados por las adversidades. Vino a decir: traigo libertad a tu vida, traigo esperanza. Vengo a aquellos que están cegados, que no pueden ver, a devolverles la vista. A aquellos que obtengan la vista y puedan encontrar el camino y ver que hay salvación, hay propósito, hay un paisaje diferente para tu vida. Dígale al que está a su lado: hay un paisaje diferente para tu vida. Diferente a las circunstancias que ves con tus ojos físicos. Jesús dice: vine a decirle a aquellos que viven oprimidos por el pecado, aprisionados por las adversidades, por las mentiras, les vine a decir: he venido a traerte las buenas noticias, a salvar a la creación de mi Padre, que son ustedes. Hoy, ya hice, dice el Señor. Hace 2000 años dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. En este momento Jesús ya hace 2000 años que nos dijo: ya hice todo lo necesario para que eso suceda. Pero solo tienes que aceptar esta verdad en tu vida. Mateo capítulo 4, 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La vida cristiana, el evangelio, depende de Cristo, pero hay un requisito para poder disfrutarlo. Diga eso, por favor. Hay un requisito para entrar a su reino. Hoy no está muy de moda esa palabra. Hoy no se predica demasiado de esa palabra, porque en realidad la mayoría, o en muchos casos, lo que se habla es un evangelio del hombre para el hombre, y Dios está a su servicio. Entonces no se habla de algo que pueda confrontar, decir: cuidado, me pueden decir algo que este hermanito o esta persona se va a ofender y se va a ir. La palabra es arrepentimiento, es el requisito. Arrepentirme de mi vida pasada, arrepentirme de una vida que no honra a Dios. Entender de que he vivido una vida egocéntrica, una vida egoísta, centrada en mis pasiones y deseos, y hacer que todo gire alrededor de lo que yo creo y lo que yo quiero, y Dios no tiene cabida en mi vida. Por eso el Señor dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos dirán: ¿y por qué si se ha acercado no puedo disfrutar esto? ¿Y por qué si voy a la iglesia? ¿Y por qué si me levanto a las 3 de la mañana a orar? ¿Y por qué hago esto? ¿Y por qué si hago lo otro? Y practico todos los ejercicios. No me pasa lo que mucha gente dice. Pero la pregunta es: ¿te has arrepentido de tu vida pasada? Le has dicho: Señor, ya no quiero vivir así, no quiero pensar así, no quiero sentir de esta manera. Quiero cambiar mi forma de vivir y no sé cómo hacerlo. Y el Señor te dice: tranquilo, aquí estoy yo. Hice una obra tan fuerte por la humanidad que si tú lo crees, si tú lo abrazas y me permites dirigir tu vida, los mejores días para ti vendrán, y la eternidad. El pueblo que vivía en tinieblas, de pronto vio la luz. Y pasó a vivir una vida egoísta que siempre está regida por pasiones y deseos egoístas, a vivir una vida totalmente diferente, porque Jesús dice: he cargado con todo el pecado de la humanidad, he padecido la muerte para que sean limpiados y obtengan una nueva vida, porque mi Padre los ama de tal manera que me envió a mí a ocupar el lugar que deberían ocupar ustedes. Y por eso dice Juan capítulo 3, 16, capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Jesús es el camino. Estábamos perdidos, encontramos el camino, encontramos la verdad y encontramos la vida en Él. Mateo capítulo 9, versículos 36. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquellos seres humanos que puedan reconocer y aceptar esa verdad son los que pueden obtener la salvación, entrar a la vida eterna, porque pudo aceptar esa persona con humildad la triste realidad que se vive cuando el pecado, las emociones negativas, las malas decisiones convierten la vida en una desesperanza. Ahora, ¿tomamos malas decisiones? Y sí, pensamos mal y más de lo que deberíamos. Vivimos con tristezas y sí, nos decepcionan y sí, decepcionamos, sí, pero tenemos un abogado que cuando vamos a Él y sentimos pesar, le decimos: Señor, por favor, no quiero seguir así, sácame al otro lado, quiero ser la clase de persona que pueda honrarte. Y el Señor te dice: venga, mijo, que yo ya lo limpié y mi Padre lo está mirando a través de mí, y cuando mi Padre mira a través de mi persona tu vida, ve una obra perfecta, porque tú eres especial. Así somos los que podemos obtener la posibilidad de la nueva vida que Cristo Jesús viene a dar. Eso significa entrar por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Por eso Jesús dijo estas palabras: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere llegar al cielo, mucha gente quiere vivir una vida santa, mucha gente quiere vivir una vida agradable, una vida buena, pero muy poca gente es la que se arrepiente de su condición. Y hay muchas opciones de religiones. Solo el Señor dice que hay dos opciones. Una puerta que es estrecha y angosta, que se llama Jesucristo, y todas las demás religiones es la puerta ancha y el camino ancho y amplio. ¿Por qué? Porque el único camino que implica algo poderoso y algo que tiene que hacer que nos neguemos a nosotros mismos, que se llama arrepentimiento, es el requisito para entrar por esa puerta, que no se puede entrar con nada. No se puede entrar ni con riquezas, no se puede entrar ni con apellidos tradicionales, por ser hijo o por ser padre o por ser familiar del pastor o de un ministro o de un profeta o de un apóstol o de un maestro. No, de esa forma no es. Es personal. Dígale que está a su lado: es personal. No es una experiencia grupal, no es una experiencia de grupo, no es una experiencia de conjunto. No porque voy a una iglesia quiere decir que yo me voy a salvar porque en esa iglesia todos se salvan. Es una experiencia personal, no es una experiencia de grupo. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de hoy de nosotros podamos entender. Mire, Isaías 700 años antes de que Jesús viniera como hombre, dijo estas palabras, Isaías 53, versículos del 6 al 10. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
700 años antes, Dios ya había proyectado lo que iría a pasar en Cristo Jesús, y hoy nosotros podemos disfrutar de su muerte y de su resurrección y del perdón de pecados que tiene por nosotros. Ya estaba proyectado desde antes de la creación. ¿Puede comprender eso? ¿Puede comprender que la Escritura puede decir algo que iría a pasar con tanta exactitud, tantos años antes? Hay muchísimas promesas y muchísimas profecías cumplidas. Otras se están cumpliendo, otras se van a terminar de cumplir. Pero Jesús en su primera venida vino como cordero, vino manso, vino humilde, soportó toda la maldad del diablo derramada sobre la humanidad y a través de los hombres fue afligido. Soportó toda la maldad del diablo derramada sobre los hombres. Y fue a través de los hombres que fue afligido, fue rechazado, fue calumniado, fue angustiado. Dice el profeta que así como cuando una oveja la despojan de su vestido, de su lana, no abrió su boca. ¿Alguien vio alguna vez trasquilar una ovejita? ¿Vio cómo hacen? Se quedan quietecitos y le están quitando toda su ropa, todo lo que la protege del frío. Eso significa después una cobertura, una protección del frío para las personas, para los seres humanos. Se convierten en vestiduras, sacos, pullovers y suéteres, como dicen ustedes, y tantas cosas. Pero se quedan los corderitos así. El cordero es el único animal que cuando lo sacrifican y lo están ejecutando no emite ningún sonido. El cordero se queda callado. Si usted ve cuando alguna vez tuvo oportunidad, ustedes son expertos en la fiesta, ¿cierto? Dice, el marrano, mañana comemos el marrano. Y cuando van a matar al marrano, vieron lo que pasa, ¿no? Todavía ni siquiera lo tocaron en los gritos que pegan, ¿no? El cordero no hace, le están acuchillando y cortando el cuello y no emite sonido. Angustiado. Nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Pero dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. El Señor hoy ve su linaje y nosotros somos de su linaje. Y el Señor se contenta cuando tu vida levanta sus manos y dice, Señor, tú eres todo para mí, te entrego mi vida. Y cuando el Señor ve eso, entonces dice la palabra que el Señor se goza y puede deleitarse ante el Padre y ante los ángeles, porque ve su linaje en tu vida. Tú eres linaje escogido. Pedro, ¿qué dijo? Tú eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo único que tenemos que hacer. En la parábola del sembrador, lo único que habla del sembrador es de tirar la semilla. Mientras nosotros estamos mirando a ver si la semilla hay que tirarla así, hay que tirarla con la técnica de la semilla contemporánea, otros así, otros así, y buscamos las formas técnicas de tirar la semilla. El Señor no habla de cómo tirar la semilla, el Señor dice, tienes que sembrar la semilla. La parábola habla de la tierra, del corazón. Eso es lo que significa. ¿A dónde cae la semilla? Nosotros tenemos que arrojar la semilla. Por eso tenemos que compartir el Evangelio de Cristo. Si tú no compartes el Evangelio de Cristo, no estás cumpliendo con lo que el Señor manda. Decirle a que está a tu lado, tenemos que sembrar. No importa tu estilo. Ponle el estilo que quieras, pero sembra la semilla. Ponle el estilo que quieras. Habla como quieras. Pone un versículo en un helado, no sé, haz lo que quieras, ¿cierto? Pone que cuando abran la puerta salga así, el Señor es el camino, la verdad y la vida. ¿Viste? Lo que sea, hacelo como quieras. Si querés con música contemporánea, música clásica, si querés hacerlo con minué, si querés hacerlo con salsa, hacelo como quieras. Pero sembrar la semilla, por favor. Tenemos que sembrar la semilla. Y ese es el punto. Jesús, dice el profeta, que cuando una oveja vino como, y le pasó lo mismo, que cuando una oveja la despojan de su vestido, de su lana,
se dejó saquear, enmudeció, fue herido. Aunque nunca engañó con su boca, no tuvo un ápice de maldad. Es y será inocente eternamente, pero fue condenado, y su muerte y resurrección fue el acontecimiento más extraordinario del universo. Su paso como hombre en esta tierra duró 33 años, pero los últimos 3 años y medio de su vida son los que transformaron a la humanidad. Sus enseñanzas sobre la humildad, sus enseñanzas sobre el dar, el compartir, la fidelidad, su compasión no se compara a ninguna otra en el mundo o en el universo. El perdón sobrenatural, el amor verdadero, no adulterado, los milagros, las sanidades, lo hacen infalible a Jesucristo, lo hacen perfecto, lo hacen incomparable, sin rival, porque aunque el mundo lo quiera minimizar y se burle, es Dios hecho hombre, y todos tendremos un día que admitir frente al Rey de Reyes y Señor de Señores que Él es Dios. Perfecto, incomparable. Se hizo Dios, se hizo hombre Dios con el propósito de venir a salvarnos de las cadenas de la maldad que nos atan al pecado, que tienen esclavizada a la humanidad, haciéndola de la propiedad del engañador y del mentiroso. Por eso vivimos como vivimos, por eso la sociedad avanza de una manera terrible, a través de la depravación del ser humano. Por eso sucede lo que sucede en el planeta, por eso sucede lo que sucede en la destrucción de la familia, de los hogares, de los matrimonios, en niños sin padres, en que no hay dirección ni correcta. Todo el mundo hace análisis de lo que pasa, pero nadie puede traer una solución. Avanza todo de una forma descomunal y ya no quedan dudas de que vivimos en un mundo difícil. Cuando hace 30 años nos convertimos al Señor, hablar de estos temas, y bueno, pero no, tenés que ser positivo, positiva. No puede decir, no hay que decir cosas malas, estamos bien, estamos con el Señor, vamos para adelante, no hay problema. No, vamos para adelante y brillamos con la luz de Cristo. El Señor nos guarda, nos protege si caminamos bajo sus alas, ¿cierto? Y estaremos bajo su protección, pero no podemos negar que negar la realidad es no querer ver las cosas. Vivimos en un mundo difícil, cada vez está más difícil. Antes parecía más fácil. Antes salías de tu casa, dejaba la puerta abierta, el carro quedaba abierto, qué bonito. La gente encontraba una billetera, Señor, encontré esto, se lo devuelvo, y encima costaba la plata y todo eso. Hoy es terrible, sale tu hijo a la calle y no sabes si va a volver, y todos estamos desesperados. No importa el país, no importa el lugar donde sea, las cosas que están sucediendo en países de primer mundo, segundo, tercero, o lo que le quiera llamar, las cosas que suceden son muy complicadas y muy peligrosas. ¿Por qué? Porque el mundo se está deteriorando. ¿Por qué? Porque esos son como los tiempos, dice la palabra de Dios, que la venida del Señor será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, y como en los tiempos de Noé, donde todo el mundo hacía lo que le parecía. Y esos son los tiempos que tenemos, no podemos dejar pasar. Estamos con Cristo, Él nos guardará, Él nos llevará. Y si algo nos sucede, no es un por qué, es un para qué. Siempre habrá una buena razón en Cristo para vivir lo que vivamos si caminamos de su mano. Cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás, pero pasa de la mano de Cristo, entra por la puerta estrecha. Y ese es el desafío. El diablo hizo de la sociedad y de la gente, la hizo su propiedad, esclavizada al egocentrismo, al egoísmo y a todos los ismos. Por eso 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él me libró de las cadenas y hoy tengo la libertad de elegir correctamente. Porque cuando estoy preso del pecado, cuando estoy engrillado, una persona está engrillada por el pecado. Aunque quiere salir, no puede. Aunque quiere salir, no tiene la fuerza, no tiene el dominio propio, no tiene la capacidad, y otro ni siquiera tiene las ganas de querer salir. Por eso es el que practica. Entonces hay gente que todavía pretende entrar por la puerta estrecha, pero hay cosas que tienes que dejar. Hay cosas que tienes que dejar porque por ahí no puedes entrar. Si tú amas más al dinero que a Dios, por ahí no puedes entrar. Nunca puedes entrar por el Señor. Nunca puedes entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque el dinero es un Dios falso y mentiroso,
que crea una falsa sensación de felicidad y levanta el ego y levanta para demostrar que yo soy alguien en la vida y que yo mando. No, eso tiene que morir. El dinero en sí mismo no es nada, en sí mismo no tiene ningún problema, pero cuando se convierte en el Dios de una persona. Por eso hay tanta gente infeliz en la vida cristiana teniendo que ser feliz. Y por eso hay tanta gente que no puede coronar lo que está esperando coronar, porque Dios sabe que si le entrega eso, se pierde. Necesitamos entender estos principios. Su palabra es invencible. Durante la historia han tratado de opacarla y de sacarla de circulación. Le inventan historias a Jesús y intentan derribar su palabra, intentan colocar a Jesús como un filósofo, un maestro, un extraterrestre de ciencia ficción, un ascendido, queriéndole comparar con dioses inventados. Pero todo se queda microscópico a su lado porque Él es eterno, vive para siempre, su palabra es eterna. Todo va a pasar, todo se va a deteriorar, pero su palabra permanece para siempre. Y quiero decirte algo, y el que hace su voluntad también. Y dice, ¿y cómo dices eso, pastor? Porque el amigo entrañable de Jesús y apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dijo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! El problema es que muchos vivimos la vida como nos va dando. Como van viniendo las cosas, tratamos de resolver así en el momento. No tomamos precaución, no tomamos medidas, no tomamos acciones. Yo aprendo mucho de mi esposa, aunque no quiero que se dé cuenta mucho, pero aprendo. Sí, porque después nada, no somos muy felices. Pero es muy precavida y ella ve siempre más allá de lo que pueda venir. Uno vive más o menos, siempre vivió, ¿cierto? Como las cosas como vienen y entonces viendo hoy cómo está así, mal, pero quiero hacer algo para que me vaya bien. Entonces entonces abrí una puerta, se abrió una puerta, qué bueno, vamos a meternos por acá, vamos. Pero no planifico, no siembro para ver qué va a pasar. Estoy viendo cómo vienen las cosas y no hago nada para que eso cambie. Entonces me dice, hey, tenemos que tomar decisiones. Para que no nos pase esto, tenemos que hacer esto. Tenemos que mirar. Oremos y pongamos esto en manos del Señor. Pero tenemos que tomar decisiones. Si no queremos caer en escasez, la decisión hay que tomarla hoy, no cuando le debamos a cada santo una vela. ¿Entiendes? Esas cosas pequeñas no las relacionamos con el Señor. Pero cuando vemos su mano, por haber hecho lo correcto, sembrado la semilla a tiempo o tomar las decisiones a tiempo, eso significa que lo que hoy siembro será lo que coseche mañana, lo que sembré ayer será lo que cosecho hoy. Pero mucha gente se dedica a vivir la vida así como viene, así como vamos. El Señor respalda, vamos. El Señor no respalda nada. El Señor respalda su palabra. Por eso es tan importante. El requisito es aprender a tomar decisiones que nos lleven a un nuevo camino. Aprender a tomar decisiones y hacer su voluntad, tener un cambio de mi mentalidad, una transformación total, un nuevo nacimiento para encarar la vida. Si soy una persona que me acostumbré a vivir debiendo, a vivir en deuda, a vivir siempre y nunca devuelvo, o cuando devuelvo siempre estoy devolviendo y estoy haciendo más. Mira, tienes que cambiar esa forma de ser. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no le deba nada a nadie. Trata de luchar, confía en el Señor, pero a veces nos desesperamos tanto que entonces tenemos que salir a buscar para ver que nos supla. ¿Y cómo va con todo bien? Y se acumula, se nos viene todo encima. Después nos desanimamos, después empiezan esas circunstancias donde seguimos, pero no seguimos, pero ¿dónde está Dios? Pero ¿cómo está Dios? Hey, es una forma nueva de pensar que te tiene que llevar a hacer cuentas diferentes en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sí sé es que si tú das lo mejor, el Señor siempre te dará lo mejor, pero no te dará mucho mejor de lo que tú le puedes dar a Él. Porque el Señor hace perfectas las cosas. Él las da mucho mejor de las que puedes dar. Cuando hacemos algo, mira, por eso en las bodas de Canaán, Jesús se quedaron sin vino. Dice, era algo, una ofensa terrible, que el novio se quede sin vino en un casamiento. Se quedaron sin bebida, era la bebida tradicional. Y
van a Jesús y le dicen, le dice su madre, se quedaron sin vino. Y Jesús dice, bueno, listo, sucede algo ahí, que tienes tu mujer, no ha llegado mi hora. Entonces le dice al maestresala, decirle que llenen estas tinajas de vino de agua, y listo, queda sirve. Se convierte eso en vino. El maestresala, el hombre, la persona que estaba encargada de la parte alimenticia, ¿cierto? La parte de buffet. Se le acerca al novio y le dice, hey, pero ¿cómo? Todos sirven el vino bueno, sirven un poquito al principio, el vino caro lo sirven un poquito al principio y el peor lo sirven para después, ya cuando están todos ya toman lo que sea, ¿cierto? Toman alcohol, toman lo que le pongan, ¿cierto? Alcohol de quemar, agua oxigenada, se lo toman, ya están felices, ya es al final, se toman lo que sea. Dice, pero tú dejaste el mejor vino para el final. ¿Por qué hiciste eso? O sea, no entendían. Y entiendo esto, es que el Señor nada hace a medias. Cuando el Señor da algo, lo da perfecto, y el Señor da lo mejor de lo que nosotros podamos dar. ¿Entiendes? Entonces, uno mira eso. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Que es dar lo mejor y buscar lo mejor. Por eso es tan importante cuando los proyectos y la visión no tiene escondido nada egoísta, ni nada egocéntrico, ni nada avaro, sino que esa visión que tienen está hecha con sinceridad en pos de bendecir a los demás. Y usted va, por ejemplo, a esos restaurantes, no quiero hacer publicidad, aunque bueno, pero usted va a Crepes and Waffle y no entiende por qué. Vaya a cualquier negocio de esos y ve filas y el negocio al lado no entra ni el gato Félix. Y siempre hay gente. Y ¿qué es lo que pasa? Mire su proyecto y entonces verá algo diferente. ¿Por qué? Porque tienen un proyecto. Ayudan a las madres cabezas de hogar y trabajan. Y la gente que sale, la persona que presentó ese proyecto en la universidad y que se transformó en un restaurante, viaja, invierte en lo que sea para dar lo mejor en un buen precio y dar lo mejor a la gente, y por alguna razón algo bueno está sucediendo ahí. Dé lo mejor y Dios le va a dar muchísimo mejor. Busque sacar ventaja, ponga pesas falsas, haga jugadas maestras, y entonces eso se viene a pique, por más que usted esté todo el día orando y dando vuelta de carnero. Por eso es una mentalidad. Diga por favor, una mentalidad. El mundo con la vieja naturaleza es: damos lo peor y le sacamos lo mejor. Nosotros pensamos, damos lo mejor, y si la gente no nos da lo mejor, Dios igual a mí me da lo mejor. Aprender a hacer su voluntad. Una transformación de una mentalidad total, un nuevo nacimiento para encarar la vida. Por eso el rey David, escribiendo unos salmos, muchas veces David eran oraciones cantadas, ¿cierto? Le ponían música, y por eso era el gran salmista del pueblo de Dios y el varón conforme al corazón de Dios. Y muchas veces escribía David un salmo, pero después Dios utilizaba su vida y empezaba el Señor a escribir. David escribir lo que Dios le decía, y usted viene en los salmos y viene David diciendo algo y de repente parece como que otra persona es la que está escribiendo, y es Dios a través de David. Y Dios dice a través de David esto en el Salmo 32, versículo 8. David viene haciendo una oración, escribiendo, y le dice, y de repente aparece esto: y te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuál es el camino? El camino se llama Jesucristo. Por ese camino tenemos que andar. Vivimos en un tiempo muy peligroso. Jamás en la historia ha sido tan atacado el pueblo de Dios con tanta tenacidad como en estos tiempos. Y aunque ahora vivamos en sociedades democráticas y en Occidente podemos expresar nuestro sistema de creencias y nuestra forma de vida, y se nos respeta gracias a Dios en bastantes puntos, el ataque no está tan enfático en ese lado, sino por el lado de la moral, la inmoralidad, la falta de santidad. Por el contrario, en los países que son radicales o que son llamados, que
que practican, digamos, el terrorismo por su sistema de creencias y ponen bombas y todo, usted no va a ver gente que en la calle robe algo o la infidelidad matrimonial sea uno de los flagelos que destruyen la familia. Son extremadamente morales esas culturas. Obviamente hacen lo que sea y matan por sus creencias. El cristiano muere por sus creencias. Pero en el occidente la inmoralidad, la falta de santidad, las presiones con origen en las tinieblas están poniendo a prueba la vida del cristiano. El sexo, el homosexo, la maldad, la avaricia, las ansias de poder, los afanes por la riqueza, la fama, el hedonismo, que es el placer por encima de todo, está templando todas esas circunstancias, están templando el material de lo que estamos hechos. Y serán necesarias las pruebas y las tentaciones, porque serán las que estarán probando la vida de aquellos que nos llamamos cristianos. Como dijo pastor, así es. Las circunstancias, las tentaciones y las adversidades son las pruebas que Dios permite para saber de qué material podamos nosotros darnos cuenta de qué material estamos hechos. Y si lo pasamos esas pruebas de la mano del Señor, saldremos valiosos como una joya. Como siempre decimos, ¿cierto? El carbón sometido a mucha presión se convierte en diamante. Para hacer una joya de gran precio, tenemos que ser pasados por el fuego, por el horno, por las presiones, por las circunstancias de la vida. A veces vencemos, a veces caemos, pero con Cristo nos volvemos a levantar. 7 veces cae el justo, pero 7 se levantan. El narcisismo, la admiración centrada en la propia belleza, la adoración del cuerpo, todo eso da grandes dividendos a las industrias y a gente que se enriquece, pero que hace mucho daño, porque mucha gente hoy está centrando su felicidad en su figura física. Por eso la anorexia, la bulimia, las enfermedades, tanta gente que tiene problemas por la alimentación, por la desesperación. Hay gente que ayer estaba hablando con un técnico de fútbol conocido, estuvimos hablando y me decía, llegó un momento en mi vida que ya había dejado de jugar, ya dejé de ser jugador profesional, de hacer todo, y seguía entrenando como algo desesperante, como si todavía estuviera en actividad, y no estaba en actividad, pero me desesperaba ver que ya no estoy todos los días entrenando, gastando las calorías que gastaba, comía lo que sea y estaba delgado y todo, pero ahora como un roscón y ya se me sale la panza el roscón y me desespero. Y ya no soy la misma persona de antes. Entonces quiero vivir como antes. Mucha gente no se ve bien en su figura y gasta fortunas en aparatos, entrenamientos, masajes, cremas, muñecos, lo que sea necesario para tratar de estar bien y vive frustrado, vive desesperado porque en el espejo no se ve. Entonces ahí aparece y dice, vamos al mecánico, ¿cierto? Vamos al hospital de los muñecos, que me agarre Gepeto, me saque algunas libras de un costado, del otro, me aspire, me saque, ponga la nariz, me ponga la oreja por acá, me haga diferente, todo eso. Y eso me parece bien. Mucha gente muere en el intento, pero lo más tremendo es que muere en su alma y en su vida, porque no es feliz, porque cree que la felicidad es su figura. Dígale al que está a su lado, alégrate, el Señor te hizo hermoso. El Señor te hizo hermoso. Si estás en Cristo, tú eres una persona preciosa. Hay modelos familiares, hay modelos más pequeños, pero el Señor te hizo precioso. Yo he visto gente sufrir, no querer salir a la calle por su figura. Pablo le advirtió a Timoteo que son los tiempos peligrosos que irían a venir. Segunda de Timoteo 3, capítulo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amadores de sí mismos, más amadores del deleite que de cualquier otra cosa. La maldad está alcanzando niveles nunca vistos. Jesús advirtió en su palabra que muchos cristianos se van a enfriar, que muchos van a tropezar, que muchos serán engañados por falsos profetas, por falsos predicadores. Muchos se aborrecerán unos a otros. Y veo con tristeza cuánta gente se aborrece entre sí. ¿Cuántas veces sucede eso entre hermanos en Cristo que teníamos una relación hermosa, pero de repente pensaste diferente, hiciste algo diferente a mí, me fui y ya no estoy más con vos y te difamo y digo todo, y después por el otro lado y empezamos a difamarnos unos con otros por allá y por allá? Eso no está bien, diga por favor, eso no está bien. Eso no está bien, pero es bíblico, va a suceder, está sucediendo. Mateo 24, 10 al 13. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mira, nos querrá detener el enemigo, querrá que el amor se enfríe, hará circunstancias que se aborrezcan unos a otros y en el medio nos quedemos en el camino para dejar de predicar su evangelio. Por eso tenemos que aprender a vivir de la mano de Cristo, y nuestra misión es compartir de su amor. Porque cuanto más rápido terminemos nuestra labor, más rápido viene el Señor y más rápido viene la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Mas el que persevere hasta el fin, decirle que está a tu lado, tenés que perseverar. Tenés que perseverar. Mira, te van a criticar. Mira, te van a difamar. Mira, no te van a difamar ni te van a criticar. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. ¿Cierto? Te decepcionaron. Te van a decepcionar. Va a haber circunstancias difíciles. Vas a ver que es algo que decir, ¿para qué seguir con esto? Ya no vale la pena. El Señor dice, persevera hasta el fin. Sigue hasta el fin. Sigue adelante y enfócate en lo que te mandé a hacer. Cuanto más te concentres en ti y menos en mí, dice el Señor, más rápido te vas a abandonar. Pero si tú sigues conmigo, yo voy a ser el que coloque sobre ti mi gracia. El Señor dice, mi favor. Resplandecerás como luminares y la gente verá en ti algo que será muy difícil de explicar, pero vendrán y correrán al pan, al vino, al aceite, al favor del Señor. No importa a dónde puedas llegar, no importa tu color de piel, no importa tu estrato social, no importa tu profesión, no importa dónde llegaste en la sociedad. Si tienes a Cristo, lo tienes todo y eres la persona más bella y más efectiva que puede existir. Ahora, sabemos por los hechos cómo vino Jesús. ¿Qué vino a hacer por nosotros? Vino a dar la buena noticia, vino a sanar, vino a vendar las heridas, a libertar. Pero volverá de otra manera. Dígale por favor que está a su lado. Volverá de otra forma. Volverá de otra forma cuando venga a buscar a su iglesia. Pero hay una gran cantidad de cristianos que piensan que cuando Jesús regrese volverá como otra vez como un cordero. Muchos piensan en la iglesia, Jesús volverá por su iglesia como vino la primera vez, entonces volverá a sufrir, volverá a padecer, a quedarse callado, a comprender al pecador. Mucha gente hoy está viviendo un cristianismo con esa dimensión de expectativas, de que va a venir un Jesús que todo me lo va a comprender. Jesús no volverá por su iglesia de esa manera. Hay mucha gente que vive con escasez de combustible en sus lámparas, que el aceite se le está terminando, que se le está acabando el aceite, pero que hoy están viviendo con la luz que emana o pretende vivir con el aceite de la luz, el aceite de otras personas que tienen otras personas para poder iluminar con sus propias lámparas y están pasando desapercibidos. Pero quiero decirte esto, cuando vaya a tener que ir a comprar el aceite porque es inminente su venida, quizás sea el momento en que el Señor llegue y ya no esté. Mateo 25, del 1 al 13,
Dice, entonces el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire, está hablando de 10 vírgenes, 10 mujeres que respetaban sus creencias. 10 mujeres que se guardaron, 10 mujeres vírgenes, 10 mujeres que pensaban vivir correctamente en ese tiempo y en ese momento la vida para poder formar un hogar y formar una familia. Eran 10, diga por favor, eran 10 vírgenes. Tenían un enfoque correcto en eso, sus creencias estaban correctas, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Diga, 5 prudentes y 5 insensatas. Eso es lo que hacía la diferencia. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Diga, las 10 se durmieron. Se durmieron. Podés tener momentos, hay muchos, yo veo algunos que yo a veces veo, digo, tengo un don impresionante, ¿cierto? Tengo una capacidad sedativa. Hay tantos productos, ¿no? Se escúchelo a Jorgito y duerma feliz, ¿eh? Veo algunos hermanos que están así, ¿no? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Dice, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dígale a que está a su lado, no puede dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. No puede vivir en el momento. Tiene que vivir con el aceite, ¿no? Hay mucha gente que vive de esa manera, con una escasez de aceite y no puede alumbrar correctamente. Y entonces simplemente lo que quieren es ver, mañana voy a comprar el aceite, mañana me congrego, no tengo tiempo para orar porque, bueno, ahora soy una persona importante, me desperté, ay Señor, no voy a la iglesia, ¿por qué no? Me levanté estilo cóndor, ¿cierto? No voy a ir a la iglesia, estoy estilo cóndor. ¿Conoce el estilo cóndor? Con dolor acá, con dolor acá, con dolor acá. ¿Cierto? Entonces no voy a ir a la iglesia domingo. No. ¿Qué pasó? Muy complicado. Ahora tengo mucha responsabilidad, no me puedo congregar. Hacer un estudio en la iglesia. ¿Por qué? Voy a ir un miércoles y voy a ir el jueves y voy a ir el domingo. No voy a aprender. ¿Qué voy a aprender? Y tanta gente vive de esa manera, escasamente. Con poco aceite en sus lámparas. Y cuando venga el Señor en sus bodas, la pregunta es si el Señor viniera hoy, ¿he solucionado mi situación con Él? ¿He roto con esa relación que sé que me está haciendo daño? ¿He quebrado ese yugo de esclavitud a mi forma de vivir, a mi forma de relacionarme, a las deudas, a las críticas, al pecado? Aquello que lo tengo ahí, que no puedo dejar, pero que estoy diciendo siempre, bueno, para mañana. El Señor me comprende, el Señor sabe. ¿Será que puedo hoy vivir con el aceite de su Espíritu en mí como para decir, si Él viniera hoy, ¿estoy a cuenta contigo, Señor? Mucha gente hoy vive un cristianismo de momento. Mucha gente sirve y asiste a iglesias cristianas, pero tienen a Jesús como un buen agente, que todo lo comprende, que les va a decir, tranquilo, vive como quieras. Te salió un negocio para tumbar a otros y no tienes trabajo, dale para adelante, yo te comprendo. Yo te comprendo, si te hace falta plata, hacelo. ¿Querés tener nuevas experiencias con mujeres ajenas, con hombres ajenos? Y dale, yo te comprendo. Decís, los seres humanos somos así. ¿Querés que te promueva? Date a conocer y quitale el prestigio al otro y destruílo. Trata de derribar el producto que el otro ofrece y hacer tu campaña en base a destruir a la otra persona. Yo te comprendo. ¿Tu esposo no es cariñoso?
tomate un cariñoso y salí con otro. Yo te comprendo. ¿Quieres ir a la procesión con tu familia inconversa? Sí, claro. No los traigas a la iglesia. Anda a la procesión, yo te comprendo. Tenés que ser tolerante. No los confrontes con las escrituras, porque en una de esas te dicen fanático. Primero hay que agradarlos, no sea que se te enojen. Te van a aceptar más si tú haces lo que ellos hacen y vives como ellos. El problema es qué hacemos con las hojas de la Biblia. ¿Y qué haríamos entonces con lo que dijo Jeremías en capítulo 15, versículo 19? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿A quién quieres agradar? Jesús ya vino a entregarse por nosotros, ya pagó el precio por nuestra salvación, venció la muerte, resucitó y ascendió al cielo. Prometió volver a buscar a aquellos que se aferran en la vida a su palabra. Y quiero decirte esto: Jesús no volverá como un cordero. Diga conmigo: Jesús no volverá como un cordero. Jesús volverá a buscar a su iglesia como un guerrero. Diga esto, por favor. Volverá como un guerrero. No vuelve como cordero, vuelve como guerrero. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. En la visión de Patmos, Juan dijo: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él volverá como un guerrero. El enemigo está vencido, pero no surge. Por eso Pablo le dice a los Romanos 13, versículo 11: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Decirle que está a tu lado: hoy es el día, hoy es el día, hoy hay que solucionar todas las cosas con el Señor. Estás a una oración de distancia, siempre decimos con mi hijo, estamos a una oración de resolver el tema con el Señor. No te dejes. Persevera en Jesús. Qué bueno sería que todos aquellos que seguimos a Cristo, podamos alumbrar con su luz. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almohada, de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Yo digo: Señor, yo quiero alumbrar con tu luz en mi casa. Y a veces hay unos apagones tremendos, ¿cierto? A veces digo: uy, Señor, se cortó la luz, se saltó el fusible. ¿Qué pasó? Porque es difícil brillar en el hogar. Con la palabra perdón, con la palabra te comprendo, con la palabra vamos a seguir. No protestar, no quejarse, no enojarse. Nos podemos enojar, pero no podemos explotar en ira, ¿cierto? El enojo es una emoción primaria, pero la ira ya es ir más allá. Y cuando acumulamos cosas, cuando no podemos perdonarnos, cuando somos los que tenemos que convivir todos los días, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bueno sería que tomemos la decisión seria de poder alumbrar con la luz. Jesús va a volver a juzgar a todas las naciones con vara de hierro, dice la profecía. Serán salvados solos aquellos que sus nombres estén escritos en el libro de la vida.
Qué importante es que prediquemos con nuestra vida a Cristo y llevar a los que no le conocen a que puedan ser anotados en el libro de la vida, pero ocuparnos de que nosotros estemos anotados también. Llevar a que otros estén anotados en el libro de la vida, pero ocuparme de que yo también esté anotado. Diga eso, por favor, que yo esté anotado también. ¿Por qué? Porque como decía mi mamá, consejo vendo, para mí no tengo, ¿cierto? Mi abuela decía ranga, ranga a la noche y a la mañana dormilanga, ¿cierto? O sea, no, porque mire, Pablo dijo estas palabras, 1 Corintios 9:27 en la Nueva Versión Internacional. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Ocuparnos de que nuestros nombres estén anotados. Dígale al que está a su lado, tenés que vencer. Vamos a hacer una oración por la persona que tenemos al lado. Cierre sus ojos y ponga su mano y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a conservar las vestiduras blancas. Danos la fuerza para vencer, Señor. Que nuestros nombres estén anotados en tu libro. Que aunque los vientos sean fuertes, aunque las tormentas de pecado te quieran llevar, debes permanecer. Y yo pido por la persona que está a mi lado para que permanezca en tu palabra, Señor. Recuérdale al que está a tu lado y dile, el invencible está contigo. Vamos a levantar su nombre para que vengan fuerzas nuevas, para poder permanecer. Señor, te pedimos que nuestras vidas honren tu nombre. Que lo que hiciste en esa cruz nos dé fuerzas para seguir, Señor. Ayúdanos a tener la mirada puesta en ti, en tus promesas, Señor. Ayúdanos a permanecer más allá de las circunstancias con una convicción poderosa. Queremos honrarte, queremos pedirte que más allá de todo nuestras vidas puedan ser separadas, apartadas para ti. Queremos vivir una vida santa que honre y glorifique el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, abrazamos tus promesas. Señor, hoy me comprometo a creer y madurar en tu palabra para conocerte cada día más. Señor, enséñanos a diferenciar lo bueno de lo malo. Que nuestra mente y nuestros corazones puedan guardar tu palabra para renunciar a la mentira y vivir en tu verdad. Que la promesa que le hiciste a la iglesia de Filadelfia la podamos abrazar con todo el corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esta es la promesa que Dios le hizo a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 10 al 13. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase de pie y vamos a hacer una oración todos juntos. Oh Dios. Señor, tu palabra muchas veces es dulce como la miel, otras como esa espada de dos filos que entra hasta lo profundo y corta, llega a los tuétanos y corta. Pero Señor, hoy hemos venido a tu casa para decirte que queremos vivir en el camino correcto.
queremos establecernos en la verdad y queremos, Señor, abrazar la vida. Señor, quiero levantar una oración por aquellos que quizá se sientan extraviados en el camino, que no puedan saber cuál es la verdad por tantas mentiras y tantas decepciones. Y quiero pedirte por aquellos que quizás hoy estén pensando en que la vida que llevan no es vida. Transforma todas esas cosas, Señor, y coloca tu mano y tu aceite sobre las heridas. Pon sobre cada uno de ellos tu presencia y la convicción de que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Te entregamos todas nuestras cargas. Ayúdanos, Señor, a soportar esas presiones y danos la capacidad de tomar decisiones correctas. Señor, te entregamos todas nuestras cargas a ti, todo el peso que nos asedia. Señor, todo el pecado que pueda querer invadir nuestras vidas y detener la carrera, lo ponemos delante de ti y ponemos la mirada en ti para correr pacientemente la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño.